acuerdo, pues... Vale, pues... Bueno, pues por aquello de la grabación voy a empezar de nuevo. Perdón. Bueno, vamos a ver. Normalmente un presentador es un puesto muy fácil en una conferencia, porque se traen a buenos conferenciantes y, por lo tanto, los que vienen a la conferencia saben a lo que vienen, y el moderador, que en este caso a veces hago de moderador también, pues el presentador, pues bueno, pues tiene un trabajo muy fácil, que es hablar del conferenciante. Es una actividad elogiástica porque normalmente se habla bien del conferenciante, como es lógico y natural. Pero es que hay conferenciantes como el Marcelo Eremián, que yo admiro enormemente, personalmente. Y yo, como presidente que he sido de la Sociedad Española de Parapsicología, pues me siento, durante tantos años, 40 y tantos años, me siento muy orgulloso de que nuevas generaciones estén dando ese toque de seriedad en lo que están haciendo. Eso creo que es muy importante para la parapsicología. La parapsicología no ha avanzado nunca, ni la ciencia tampoco, ni el resto de la ciencia tampoco, en los circos, sino en los laboratorios, y es muy pesado. Hacer un buen trabajo en parapsicología es difícil, no es fácil, y por lo tanto ir por el camino del medio, coger un atajo, no siempre es recomendable. Y él es una persona de las que me llenan de satisfacción saber que están haciendo un trabajo serio. Hoy nos va a hablar, ha venido desde Cantabria, donde él reside, pues a esta otra parcela de Cantabria, que es la Casa de Cantabria en Madrid, para hablarnos del padre del psicoanálisis, que son de esas figuras que yo quiero, y me encanta otra vez volver a escucharlas y escucharlas una vez más, las cosas que hicieron gente importantísima en la física, en la química, en este caso en la psiquiatría o en la psicología. Hicieron cosas muy importantes y se ocuparon muchísimo. Incluso el propio Freud reconocía que a él le habría gustado investigar más en los temas de parapsicología. Lleva muchos años investigando en este campo nuestro conferenciante, y lo que dice normalmente me congratula mucho saber que se están avanzando en esa parcela del conocimiento de la parapsicología. Es un hombre que es director de la sede del Instituto de Psicología Paranormal de Argentina, en Cantabria. Es colaborador de la revista Más Allá y Año Cero. Su experiencia se consolida en las reacciones emocionales a las experiencias paranormales y trabaja en el pensamiento, en el procesamiento e integración. Bueno, ha impartido multitud de cursos en muchísimas ciudades de España y del extranjero, y como miembro de esa prestigiosa organización que es la Parapsychology Association de Estados Unidos, pues ha participado en su 58 congreso, convención anual, donde presentó un estudio sobre experiencias aparicionales recurrentes en la Universidad de Greenwich, en Inglaterra. Bueno, pues bien, a Marcelo le reitero mi enorme gratitud personal por estar aquí con nosotros, haber cruzado una parte de España para estar aquí hoy con nosotros, y sobre todo porque todo esto se graba y por lo tanto en cualquier parte del mundo, dentro de una semana o 10 días, gracias a los divulgadores del misterio, lo tendrán cualquier persona, que a veces nos quedamos sobrecogidos de que hay una audiencia aquí X y de buenas a primeras, en 15 días, tiene una audiencia que se multiplica por 10, por 100, por 200, etc. Bueno, pero el hecho de estar aquí en vivo y en directo también tiene su encanto. Así que muchas gracias y tiene la palabra el conferenciante. Hola, hola. Bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, bien.
Ante todo, buenas tardes. Agradecerles una vez más en este nuevo año, esta nueva oportunidad de poder escucharnos, conocernos, interactuar y, como hablábamos al principio con alguno de vosotros, aprender algo más, en este caso de una figura, un símbolo, como es Sigmund Freud, y sus vínculos con la parapsicología, que muchas veces no son muy definidos o muy bien conocidos o interpretados. Pero ante todo, me gustaría agradecerles, como les decía hace instantes, vuestro interés, vuestro apoyo constantemente a nuestro instituto, a todas las actividades que realizamos durante el año, y sobre todo privilegiado de estar en este escenario, de estar en este verdadero centro del conocimiento que es la Sociedad Española de Parapsicología. Agradecer la figura de Manuel Berrocal, de Mercedes Pullman, del señor Ramos Pereira, de Mari Carmen de Vicente. Agradecer también los amigos que han venido del grupo de Andrómeda, apoyándonos también constantemente en todas las actividades que realizamos, el grupo de divulgadores de misterio, y además el honor de contar esta noche con la visita de Catalina García Madaria y Sandra González, que ellas también me han apoyado muchísimo en mi carrera y en las actividades que realizamos por toda España. Si me he olvidado de alguien o de algún nombre, bueno, son cosas de la edad, espero que sepan entenderlo. Y nuevamente, es un placer y muchas gracias. Ante todo, me gustaría, de forma muy breve, remarcar lo que ha sumado Sigmund Freud a la cultura moderna, independientemente del grado de apoyo que tengamos en sus teorías, en sus hipótesis, muchas veces controvertidas. Lo cierto es que el creador del psicoanálisis, a través de esta disciplina científica, descubrió una nueva forma de explorar la mente humana y fundar, desde hace un siglo atrás, las bases de la psicología moderna. Algo también muy importante, alejado de la parapsicología, pero fundamental en la salud mental, es que hasta los primeros ensayos, hasta las primeras publicaciones vinculadas con la existencia del inconsciente, toda perturbación mental, todo signo de desintegración mental y trastorno eran considerados incurables. Por lo que este hombre cambió por completo lo que es el abordaje de estos trastornos, modificó por completo la terapia con las personas que padecían este tipo de perturbaciones y también toda una nueva estructura en cuanto a diagnósticos de síntomas y signos de desintegración mental. El psicoanalista Kurt Eisner nos dice que Freud, con la invención del método de asociaciones libres, dio al mundo el descubrimiento de un elemento similar al microscopio, ya que a través de este método hizo visible una cantidad enorme de procesos psíquicos que de otra forma serían completamente inadvertidos por todos nosotros, independientemente, como decía, del apoyo que tengamos con la asociación libre y demás. Lo cierto es que también en un dominio absoluto de buscar la certeza y la rigurosidad en las investigaciones, se animó a contradecir también las leyes y los principios morales completamente estructurados de la época en la que tuvo que vivir, animando y revelando el origen sexual de todo trastorno, sobre todo los que estaban vinculados con las neurosis, despertando, que también lo veremos en instantes, la adversidad por parte de un sector más duro de la ciencia y de la psicología de entonces. También se animó a provocar la investigación y el estudio de elementos que hasta entonces eran considerados marginales o ignorados directamente por la ciencia de entonces. Hablamos de pronto de tomar como objeto de estudio las experiencias de las personas que padecían histerias, neurosis,
enfocarse también en los lapsus de la memoria, los actos fallidos, los sueños, y justamente en los sueños, a través de la interpretación de los sueños, que es la obra más icónica de Sigmund Freud, nos ha dado a la cultura moderna un elemento fundamental de autoconocimiento y además lo que él consideraba como el mejor camino para poder llegar cada uno a nuestro inconsciente. Esto es fundamentalmente lo que ha aportado Sigmund Freud a nuestra cultura y a la humanidad. A partir de ahora en más vamos a ver la evolución y cómo se enfrentó a lo parapsicológico, algo que muchas veces sucede en las consultas y al tratar con personas que han vivido una experiencia anómala, independientemente si es parapsicológica o no la experiencia que ha vivido, pero lo cierto es que hablamos en la mayoría de casos de vivencias que son inconscientes, involuntarias, y cuando se manifiestan, de algún modo estallan en nuestra cara y van en contra de nuestro sistema de creencias, y no solamente sistema de creencias religioso, sino también de nuestra estructura cognitiva, emocional, psicológica. La persona que presencia un fenómeno anómalo muchas veces no sabe cómo integrarlo. ¿Qué comento en casa? ¿Qué comento en el trabajo? ¿Lo oculto? ¿No lo oculto? ¿Cómo hago para integrarlo? Y a Sigmund Freud le ocurre lo mismo. Justamente frente a la cantidad de experiencias parapsicológicas que él pudo conocer a través de su experiencia clínica, hubo momentos en su vida en los que tuvo un escepticismo total y otros en los que le acompañó una fascinación absoluta por el mundo de lo paranormal. Lo cierto es que Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la ciudad de Freiberg, perteneciente a Moravia, ubicado a 240 kilómetros de Viena, una familia humilde. Nos comenta Ernst Jones, su biógrafo, que ya con su nacimiento se dio un fenómeno muy particular, o más bien una creencia muy curiosa, ya que Freud nació con parte de su cráneo cubierto por una parcialidad de la membrana fetal. Hecho, muy curioso, que en el ámbito regional y local de Moravia se creía como una señal de augurio, una señal de éxito y reconocimiento futuro. Incluso Freud nos comenta en el inicio de interpretación de los sueños cómo esta suerte de profecía ocupó un lugar muy anecdótico en la familia, sobre todo porque una vecina campesina que vivía cerca también de la casa de sus padres, les comentó a ellos que habían dado al mundo un gran hombre. Es verdad que Freud nació en una época completamente sacudida por grandes cambios políticos, científicos y sociales. 3 años después de su nacimiento, por ejemplo, Darwin publicaba El origen de las especies. 10 años después aparecía El Capital, de Karl Marx, y pudo ser testigo a lo largo de toda su vida del avance de la ciencia, sobre todo en lo vinculado a la comunicación, a los transportes, y también presenciar lamentablemente de forma muy vívida el inicio de 2 guerras mundiales. Y a partir del inicio de esta Primera Guerra Mundial pudo observar un interés completamente nuevo en la sociedad, un interés renovado hacia determinados fenómenos que se categorizaban como ocultos, psíquicos, sobrenaturales, etc. Hablamos sobre todo de fenómenos vinculados con la mediumnidad y con la transmisión de pensamiento, las experiencias telepáticas. Además, es sabido que a principios del siglo XX tuvieron experiencias en diversas partes del mundo a nivel masivo vinculadas con la telepatía, con la transmisión de pensamiento. ¿Cómo? Justamente a través de grandes cadenas de radio.
a medio camino entre lo anecdótico y lo experimental. Lo cierto es que tuvo mucho éxito estas experiencias telepáticas y de algún modo también influenció a la figura de Freud en su tendencia por creer en los fenómenos ocultos, al menos en secreto. Hablamos de experiencias vinculadas con la investigación psíquica que sin duda, desde muy temprana edad, siempre en la figura de Freud, tuvieron un interés y una curiosidad muy especial. Resulta muy llamativo que hoy por hoy, si nos ponemos a observar los primeros tratados vinculados con la investigación científica en parapsicología, hay un punto en común con las mismas obras que dieron origen al psicoanálisis. Y esto es fundamental. Como muchos de ustedes saben, el interés de Freud por el psicoanálisis y en explorar el inconsciente surge a través de la figura de Jean-Martin Charcot, el profesor Charcot, célebre en la clínica de Salpêtrière por su investigación experimental con personas que padecían histerias. Utilizó el método de la hipnosis y de la sugestión, despertando por completo la curiosidad de Sigmund Freud. También en esta etapa de desarrollo y de formación, hablamos de 1885, Freud conoce en la clínica a Charcot. Jean-Martin Charcot tenía un discípulo que era Charles Richet. Charles Richet fue el pionero de la metapsíquica, conocido por su tratado de la metapsíquica y el abordaje de estos fenómenos con una absoluta rigurosidad. Y además conocía a Pierre Janet. Pierre Janet había sido un psicólogo y neurólogo también de renombre, sobre todo porque había realizado en París estudios muy significativos vinculados con la hipnosis a distancia. Es más, Janet participó de una conferencia muy conocida hoy por hoy en el ámbito de los estudios de la hipnosis, en la Sociedad Fisiológica de Psicología, donde expuso los primeros estudios objetivos y serios aplicados en la investigación clínica del sonambulismo y la hipnosis. Lo cierto, y aquí empezamos a ver un poco esta personalidad intensa por parte de Freud hacia los fenómenos parapsicológicos y las personas que estaban vinculados a ellos, a pesar de que Sigmund Freud estuvo en ese mismo año estudiando con Charcot y con Richet, siempre manifestó desconocer por completo los estudios de Janet por ese entonces. Años después, en 1922, al leer el tratado de metapsíquica, le escribe a Max Eitingon, un psicoanalista que con el que intercambiaba cierta literatura parapsicológica, que estos fenómenos lo dejaban perplejo por completo, al borde de hacerle perder la cabeza. Obviamente que vamos a notar a lo largo de toda la vida de Freud que la correspondencia que mantenía con su círculo intelectual y el círculo más íntimo con respecto a las investigaciones experimentales no va a tener ningún tipo de temor a expresar su benevolencia o posición positiva hacia la telepatía, pero en estos primeros tiempos solamente a través de la correspondencia. En 1895 también es cuando aparece Obsesiones y Fobias, que es el primer tratado que escribía Freud sobre la histeria, y utiliza el término psicoanálisis de forma inicial. A partir de entonces es cuando el círculo de detractores de Freud y sus teorías empiezan a hacer, de algún modo, correr la voz de que el psicoanálisis era una rama del ocultismo. Incluso se referían de forma despectiva e irónica como ocultismo científico. Lo cierto es que tanto la parapsicología como el psicoanálisis tienen un punto en común, y esto es reconocido por no solamente psicoanalistas, sino también psicólogos, que es
el hecho de que pudieron estudiar e interpretar fenómenos que estaban condenados a pertenecer a un ostracismo del mundo del misterio, siniestro, tétrico, abandonado por completo de un abordaje científico. Y es por eso que ambas disciplinas, inicialmente, tanto el psicoanálisis como la parapsicología, fueron marginadas por la ciencia, y debemos saber que hoy por hoy todavía se sigue manteniendo, por buena parte, lamentablemente, de el dogma científico, su posición con respecto a estos fenómenos. Aunque a través de instituciones como la Parapsychological Association o la Society for Psychical Research, a través del intercambio con psiquiatras, psicólogos, parapsicólogos, psicoanalistas y demás, vienen haciendo un trabajo muy duro, sobre todo la Society desde 1882, cambiando completamente este abordaje y teniendo un trabajo bastante arduo a futuro. Lo cierto es que Freud, según Ernst Jones, su biógrafo, se va a mantener durante una buena parte de su vida entre el escepticismo, como decíamos antes, y la creencia, y entre medio de estos polos va a haber una tendencia positiva, una existencia probable para admitir el único fenómeno que él vería como realmente genuino, con una naturaleza parapsicológica, la telepatía. Pero todavía en estas épocas, que estamos hablando de la etapa de formación, no se vería. Bueno, en cuanto a las supersticiones, que es un tema fundamental en la vida de Freud, si bien él siempre mostró una actitud completamente opuesta y de rechazo total a las creencias vinculadas con el pensamiento mágico y las supersticiones, vamos a encontrar numerosos ejemplos a lo largo de toda su vida, donde era innegable la postura que él tenía con respecto a supersticiones que lo perseguían de forma muy cercana, incluso preocupándolo por su vida. Él consideraba básicamente al ocultismo, a lo paranormal, como una construcción artificial, como una suerte de psicología del inconsciente que estaba formada por supersticiones, por fantasías, por deseos reprimidos, que de algún modo se proyectaban hacia el mundo exterior. Lo bueno es que así también veía que el psicoanálisis se encontraba habilitado en poder traducir todas estas experiencias y casos extraños en mecanismos del inconsciente, en fuerzas psíquicas del inconsciente. Con respecto a las supersticiones, como decía antes, ya desde muy temprana edad encontramos numerosos ejemplos que hoy por hoy pueden ser observados en detalle y consultados. Por ejemplo, la correspondencia con Marta, con su mujer, con su novia, ya desde que eran novios, de pronto 26 de agosto de 1882, él le escribe completamente preocupado con respecto a las dudas que tenía por si ella aún lo seguía amando, ya que hace una semana había quebrado accidentalmente el anillo que le había obsequiado ella al golpear su mano contra la mesa. Es más, él le preguntaba si incluso el jueves a las 11 había sentido algún tipo de sentimiento negativo hacia él, que fue el momento en que había quebrado este anillo. Avanzados en la vida de Freud, encontramos también el hecho de recurrir a presuntos actos de naturaleza mágica para reorientar su suerte. Se sabe a través de una carta que le escribió a Sándor Ferenczi, un discípulo de él, el discípulo más fiel, por decirlo de algún modo, el 14 de agosto de 1925, mientras esperaba que su hija Ana estaba viajando a su casa para visitarlo, se entera que en el recorrido de este tren que estaba viajando ella hubo un accidente muy fuerte. La preocupación hizo que empezara a caminar completamente perturbado por lo que pudo haber pasado con Ana, y días después, Ana llegó sin ningún problema, sana y en perfectas condiciones, y días después le escribe a Sándor Ferenczi
comentándole que buena parte de este final feliz y alegre con su hija sana y salva fue porque él había de algún modo ofrecido un ritual, un sacrificio propiciatorio de esta suerte. ¿Cómo? Al caminar por el bosque, al inclinarse en un momento, perdió sus gafas con su estuche, motivo por el cual él creía que esto había beneficiado el evitar el fatal desenlace. Estamos hablando ya de 1925, no estamos hablando de un Freud adolescente o formándose. Lo cierto es que las supersticiones lo van a perseguir toda su vida. También es muy interesante las experiencias que tuvo, que podemos definirlas como experiencias perceptuales inusuales, durante su estadía en París. Él comentaba que en determinados momentos del día, cuando se encontraba solo y algo aislado, ya que no entendía muy bien el idioma, era posible escuchar una voz muy dulce, una voz que le acompañaba, que lo reconfortaba, una voz femenina, y que sin dudas él atribuía a la voz de Marta, de su amada. Es más, la experiencia era tan fuerte que él tomaba nota de la hora y el momento exacto en que había tenido la experiencia para luego contrastar la experiencia con Marta y consultarle si en ese momento y si en esa hora ella había intentado transmitirle algún tipo de pensamiento o de emoción. Es interesante cómo, más allá de la superstición, siempre tuvo una actitud positiva y esperanzadora con respecto a la transmisión de pensamiento, al fenómeno telepático. Hay quienes también sugieren que el interés de Freud por los fenómenos ocultos, aún con los problemas que estos le provocaban a su estructura teórica, estaban vinculados por un misticismo de su propia naturaleza judaica. Y es sabido que además en la biblioteca de Freud había varios volúmenes escritos en alemán vinculados con la Cábala o la Kabbalah, como cada uno quiera mencionarlo, y también un ejemplar del Zohar. Obviamente cuesta imaginar quizás a Freud inmerso en tanta literatura esotérica, pero hay un dato fundamental. Como sabemos, en el misticismo judaico, los juegos de números y la numerología tienen un rol muy importante y es imposible no vincularlo con la creencia que tenía Freud, además de estas que mencionábamos antes, con los números fatídicos. Él estuvo durante gran parte de su vida, si no es toda, por ejemplo, completamente convencido que iba a fallecer a los 41 años. Luego, al pasar esta fatídica edad, estuvo persuadido que en realidad iba a ser a los 51. Al pasar los 51, llegó a los 61, o 62, no lo tenía muy claro, pero esto lo encontramos en la correspondencia o incluso en la interpretación de los sueños. En el inicio de la interpretación de los sueños, él nos comenta que el número 51, aislado, tiene otro sentido, el de la oposición. Por eso interviene en el sueño repetidas veces. 51 es la edad en que el hombre parece más expuesto. Y 51 es la edad en que he visto a morir colegas de forma repentina. Luego veremos que también este número 51 va a surgir a partir de la influencia de su amigo Wilhelm Fliess, quien había desarrollado la teoría de la periodicidad, que después la mencionaremos brevemente, que justamente hablaba de que el ser humano estaba durante toda su vida predestinado a vivir determinadas experiencias a partir de los números 23 y 28 en su vida. Qué casualidad que 23 y 28 sumados da como número 51. Lo cierto es que sobreviviente de toda esta suerte, incluso le escribe a Ferenczi, a su discípulo, al pasar los 62 años, que todo esto no hace más que convencerme que lo sobrenatural no existe, que no hay que depositar fe en lo parapsicológico. Pero estaban los 80. A los 80 años, Freud había perdido a su padre y a su hermano. En esa misma edad,
él consideraba que iba a llegar su propio fin. Y es más, estuvo muy preocupado, incluso evitando eventos o viajes para tratar de no encontrarse, que también lo veremos, con otro mito, con otra leyenda ancestral, que era el del encuentro con su doble, con el doppelganger, este doble espectral que, como sabemos a través de muchísimas obras y manifestaciones artísticas, encontrarse con este gemelo espectral o malvado significaba haber interpretado como una suerte de premonición o muerte segura por parte de la persona que lo contemplaba. A partir de estos vínculos con la superstición y con la cábala, encontramos el pensamiento evolutivo, cómo fue evolucionando las creencias con respecto al parapsicológico, y me gustaría tomar la estructura que desarrolló Christian Moreau en su libro Freud y el ocultismo, donde nos habla de 3 etapas claves para entender cómo fue el pensamiento y el origen del interés de Freud hacia los fenómenos parapsicológicos. La primera etapa la podemos señalar de 1909 a 1910. Hasta entonces no hay ningún tipo de alusión con respecto a los fenómenos parapsicológicos en ninguna de sus obras, quizás de forma episódica y puntual, pero siempre teñido por completo del escepticismo. Le va a escribir a Ferenczi que no hay en estos fenómenos más que una amalgama de supersticiones, de ilusiones, que una psicología proyecta hacia el mundo exterior. Excepto la telepatía, los demás fenómenos no tienen por qué ser investigados. Palabras más, palabras menos, pero él siempre estuvo enfocado en la telepatía y estamos hablando de una forma privada, no de forma pública ni explícita. Surge en 1899 un sueño premonitorio realizado. Escribe este manuscrito en 1899, pero por motivos vinculados quizás a secreto profesional, decide no publicarlo y en 1941 es publicado luego de la muerte de Sigmund Freud, ya que había estado extraviado. En esta tesis, en este ensayo, nos habla de un presunto sueño con un carácter premonitorio, pero que en realidad, luego del análisis de Freud, nos demuestra que fue una construcción hecha a posteriori, desvinculando por completo lo parapsicológico. Nos encontramos con su tesis, Psicopatología de la vida cotidiana, que si bien aparece publicada de forma completa en 1904, ya desde 1901 había surgido en diversas publicaciones o segmentos de ella, pero de forma aislada. En 1904 podemos decir que aparece la segunda edición de esta tesis, donde vuelve nuevamente a cargar contra las creencias en lo paranormal, considerándolas por completo supersticiosas y como el producto de proyecciones inconscientes. En 1909 aparece Análisis de un caso de neurosis obsesiva o el caso del hombre de las ratas. Lo importante de esta tesis es que por primera vez Freud va a hablar de la creencia en la omnipotencia del pensamiento que muchas veces se encuentran en las personas obsesivas, en las personas que sufren este trastorno, y vincula este rasgo con antiguas creencias primitivas en la eficacia que se le daba al pensamiento mágico, y es aquí donde da lugar Freud al origen de las supersticiones en general. La otra segunda etapa abarca de 1910 a 1920. Vamos a ver en toda su obra que el año 1910 fue completamente importante, no solamente para Freud, sino también para el psicoanálisis. Empieza a tener indicios que realmente la telepatía era el valioso núcleo de la verdad dentro de la parapsicología. Este núcleo de la verdad es su santo grial a lo largo de todos sus estudios,
que muchas veces no era más que una idea, pero a partir de 1910, junto con la influencia de Ferenczi y de Jung, que en instantes hablaremos de ellos, empieza a captar parte de la energía de estos alumnos, de estos discípulos, por estudiar los fenómenos parapsicológicos y centrarse en investigaciones experimentales vinculadas con la telepatía. Principalmente es Ferenczi quien tiene una influencia notable en cuanto a las transmisiones de pensamiento, ya que descubre a través de sus propias sesiones de terapia con sus pacientes numerosos casos de experiencias telepáticas involuntarias, donde hay una transferencia y una empatía total entre Ferenczi, consultado, y el consultante, su paciente. Y esto obviamente llenó a Freud de ilusión y además le impactó por completo. Incluso le llega a escribir que de poder comprobarse estas presuntas experiencias telepáticas, ya no habría dudas con respecto a la realidad de la telepatía. También es importante mencionar que en 1911 Freud es designado miembro honorario de la Society for Psychical Research, que mencionábamos antes, uno de los organismos más importantes, actuales, fundados en 1882, dedicados a la investigación parapsicológica. Después también sería en 1915 otorgado la membresía honoraria por la Sociedad Americana de este instituto y en 1923 por la Sociedad Griega. Todos estos títulos él los aceptó y los mantuvo hasta su muerte. Esto nos habla que si Freud hubiera sido una figura que hubiera rechazado por completo y de forma arbitraria los fenómenos parapsicológicos, hubiera sido bastante extraño que las principales instituciones y las principales autoridades en cuanto a lo parapsicológico y la investigación seria se preocuparan por otorgarle a él este tipo de reconocimientos. Lo cierto es que surge la Primera Guerra Mundial y durante la guerra se va a llamar al silencio, va a mantener todas estas hipótesis, en este momento audaces y locas, las va a conservar en silencio. Lo cierto es que entre 1910 y 1911, que es cuando va a tener esta actitud de reserva y de desvincularse de estas experiencias, no podemos decirla que fue por falta de material clínico, ya que durante estos años él va a reunir la mayor cantidad de observaciones y de casos con los que luego escribiría y estudiaría sobre sueños telepáticos, premoniciones y presuntos sueños proféticos. Pero esto llegaría años después. Lo cierto es que en 1913, este discípulo, Sándor Ferenczi, que mencionábamos antes, organiza una nueva sesión del Círculo Psicoanalítico de Viena, una sociedad conformada por Freud y sus discípulos de élite, digamos, miembros muy selectivos, acudían a este tipo de reuniones que los adversarios a las teorías de Freud mencionaban como casi sectarias, de forma exagerada. Pero lo cierto es que en una mítica sesión de noviembre de 1913, Ferenczi lleva a un tal profesor Roth, quien decía que era un medium con unas capacidades maravillosas, un psíquico impresionante, y en realidad fue un desastre. Durante toda la noche, una y otra vez intentó hacer muestras de estos presuntos dones, provocando una decepción total por parte de toda la sociedad psicoanalítica y además por Freud, ya que Ferenczi le había otorgado a este psíquico, a este tal profesor Roth, una credencial del círculo psicoanalítico. Bueno, dentro de esta etapa, de 1910 a 1920, encontramos Psicopatología de la vida cotidiana, pero esta vez la tercera edición. ¿Qué tiene de diferente? Algo fundamental. Introduce todo un nuevo capítulo vinculado a los fenómenos parapsicológicos. Allí habla de sueños telepáticos, de sueños premonitorios, de sueños anunciadores,
de enfermedades, etc. Y reconoce que no todos estos fenómenos pueden ser asignados a fantasías o a la imaginación, pero que deberían ser estudiados profundamente y a futuro en investigaciones constantemente actuales y renovadas. Surge 3 años después Tótem y Tabú. Tótem y Tabú va a tener la particularidad que en el capítulo Animismo, Magia y Omnipotencia de las Ideas va a dedicar toda una parte de ese capítulo en hablar sobre el pensamiento mágico, reubicándolo a una ancestral antropología vinculada con los orígenes del hombre. Aparece en 1919 la inquietante rareza. En este texto, que si bien habla sobre una perspectiva estética, también nos va a mencionar algo de las creencias en el ocultismo, lo imaginario, y cómo el pensamiento mágico influía en la vida del hombre. Bueno, llegamos a la tercera etapa, la última, del año 1921 hasta su muerte. Es finalmente cuando, luego de tantos desencuentros intelectuales, reconoce en la telepatía un fenómeno auténtico que es el soporte de toda una, digamos de algún modo, línea de estudio vinculado con la parapsicología desde el psicoanálisis. Y aunque parezca contradictorio, debemos aclarar que Freud nunca se va a apartar en toda su vida de la visión científica y materialista que va a tener del universo, motivo de disputa con Jung y su misticismo. Y tampoco nunca va a renegar, por decirlo de algún modo, de ninguno de sus escritos previos, vinculados con el escepticismo total hacia estos fenómenos. En 1921 rechaza 3 propuestas para ser director y editor de 3 periódicos vinculados con la investigación parapsicológica. Una de estas propuestas venía de una eminencia, Hereward Carrington. Hereward Carrington, como muchos de ustedes saben, es un símbolo de la investigación parapsicológica genuina, científica, y la respuesta que le dio Freud a él hoy por hoy es célebre y en su momento despertó por completo el asombro de una buena parte de la sociedad científica y psicológica. Voy a leerles textual cómo fue esta carta, porque me parece fundamental para entender cómo era su pensamiento. En cuanto a la propuesta de Carrington, Freud responde: no soy de aquellos que rechazan de entrada el estudio de los fenómenos psíquicos llamados ocultos. Si me hallara en los comienzos de mi carrera científica, en lugar de estar en el final, tal vez no elegiría otro terreno de investigaciones, a pesar de todas las dificultades que presenta. No obstante, le pediría por favor que renunciara a mencionar mi nombre en sus trabajos, por varios motivos. En primer lugar, porque soy por completo profano y novicio en el terreno del ocultismo y no tengo el derecho de pretender la menor autoridad en esa materia. Además, porque no puedo desembarazarme de ciertos prejuicios de materialismo escéptico, que llevaría conmigo a la investigación de los hechos y su abordaje. Soy, pues, incapaz en absoluto de considerar la supervivencia de la personalidad después de la muerte, aunque fuera tan solo como una posibilidad científica. Creo que más vale continuar limitándome al psicoanálisis. Es impresionante, tanto el gesto que tiene de transparencia, de sinceridad, como también de cierta humildad, donde no se considera digno, de algún modo, de pertenecer a la investigación parapsicológica, aun cuando su interés era genuino. Tiempo después de contestarle a Carrington con esta carta, aparece Sueños y telepatía en 1921. Si bien Freud lo escribió inicialmente para presentarlo y poder relatarlo en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, por motivos desconocidos se guardó este texto y no llegó a publicarlo. En el mismo relataba 2 casos.
muy importantes. Uno, que era un presunto sueño con un mensaje telepático vinculado a unos gemelos, que luego veremos, y el otro, la percepción telepática de la muerte de una mujer por parte de una consultante, aunque luego se vería que en realidad era más bien una experiencia de percepción inconsciente de un hecho más que telepático. Aparece en 1925 la significación oculta de los sueños, y es en esta obra donde Freud niega todo poder profético en los sueños, no así se inclina a favor de los que estaban vinculados con la transmisión de pensamiento. Y en 1932 encontramos Sueño y Ocultismo, que lo que hace es, de algún modo, introducir, reinsertar los casos que había archivado en este texto Sueño y Telepatía, que no había publicado, y retoma este famoso caso telepático vinculado con el nacimiento de gemelos en una experiencia onírica, en un sueño. En cuanto a la influencia que tuvo de su círculo intelectual, por algo hemos elegido llamar influencias, sucesores, discípulos y desertores, con lo duro que suena. Pero fue este proceso el que llevó Freud con su entorno, guste o no guste. Hablamos de Wilhelm Fliess. La relación entre Wilhelm Fliess va a durar desde 1887 hasta 1902. Fliess era un gran amigo de Sigmund Freud. Este biólogo y psicólogo alemán tuvo una gran influencia en la investigación por parte del padre del psicoanálisis en los fenómenos ocultos, sobre todo a partir de la teoría de los periodos que antes mencionábamos con el número 51, que estaba vinculada con estos periodos de 23 y 28 días. Es más, llegó de algún modo a defender estas teorías que por parte de la sociedad científica del momento sonaban por completo locas y disparatadas. Por ejemplo, nos comentaba Fliess que al lado del fenómeno menstrual que se produce cada 28 días, existía otros fenómenos también periódicos que ocurrían cada 23 días. Y que este fenómeno nos abarcaba por completo a todos los seres humanos, independientemente de nuestro sexo y edad. Entendiendo esta teoría, esta ley de la periodicidad, nos comentaba que entonces se podía comprobar que nuestro organismo, nuestro desarrollo físico y psicológico, se iba dando a lo largo de nuestra vida, de nuestra existencia, a modo de espasmos o sacudidas, a través de estos fenómenos sexuales y sobre todo de estos fenómenos últimos, del de los 23 días, demostrando que tanto nuestro nacimiento como nuestra muerte estaba por completo planificados. Es más, él se animaba a señalar una estrecha relación entre determinadas condiciones astronómicas y la creación de nuestros organismos. Imagínense cómo sonó esto, tanto para el cuerpo duro de la psicología de entonces, de los científicos de entonces. Freud se llamó al silencio, por momentos mostró una actitud positiva, en otros no tanto. Y el interés decayó justamente por esta teoría y por el trabajo de Fliess hacia 1898, ya que Fliess con estas doctrinas se fue alejando cada vez más del cuerpo teórico que estaba desarrollando y en el que estaba progresando Sigmund Freud. Además, si como su amigo sugería, las manifestaciones de neurosis se daban en el ser humano a través de fechas críticas en su vida, poco quedaba para la teoría de él vinculada con mecanismos inconscientes. Lo cierto es que en los últimos años de su vida, Freud destacó que seguía manteniendo cierta fe en las ideas y teorías de Fliess. Nos encontramos con la figura de Jung, también el otro lado de la medalla, para muchos. Reconocido es que encontró en Jung la figura del heredero
del príncipe heredero del psicoanálisis, como a él le gustaba decir. Si bien lo conoció en 1907 personalmente, ya venían manteniendo correspondencia desde hacía varios meses atrás. Y la relación entre Jung y Freud fue muy intensa, sobre todo a partir del intercambio intelectual y de material clínico, pero a medida que el tiempo fue avanzando, en estos 7 años de relación, hacia 1914 esta relación se quebró por completo, se fracturó sin ningún tipo de retorno, ya que Jung se fue alejando notablemente de las teorías freudianas con la publicación de Metamorfosis y Símbolos de la libido. Obviamente, como saben, la psicología de Jung estaba vinculada con el misticismo, completamente opuesto al materialismo de Freud, pero este misticismo lo encontramos en Jung desde muy joven, en una época anterior a sus encuentros con el psicoanálisis. Por parte de su madre, Jung tenía en su familia 6 miembros vinculados con la iglesia, eclesiásticos. Por parte del padre, 2, su propio padre era pastor protestante, y constantemente en los almuerzos, en las cenas, se mencionaban dudas con respecto a la metafísica, a los fenómenos metapsíquicos, al ocultismo. El abuelo de Jung, quien también era pastor protestante de la ciudad de Bale, tenía en su despacho una silla, como esta, a la que otorgaba un especial destino y función. Todas las semanas, a una hora determinada, intentaba contactar con Magdalena, su difunta esposa. ¿Y cómo lo hacía? Justamente a través de sesiones mediúmnicas. Y Jung sabía de todo esto y lo tomaba como algo normal. Desde muy pequeño había estado fascinado Jung por el espiritismo, por las apariciones fantasmales, y este interés por lo oculto, por lo invisible, por el misticismo, lo arrastró, lo prolongó durante toda su carrera científica. Nos imaginamos la cara de Freud a medida que él iba avanzando con estas teorías, ¿no? En 1902 va a publicar su tesis acerca de la psicología y psicopatología de los llamados fenómenos ocultos, donde justamente se va a basar en los trabajos con una médium que mantuvo durante años dentro de la investigación experimental. Luego nos enteraríamos que esa médium era su prima, quien desde muy pequeños y a modo de juegos habían participado en numerosas sesiones mediúmnicas. Lo cierto es que llegando a 1909 se dio una experiencia célebre dentro del psicoanálisis y la parapsicología, que es el famoso encuentro que tuvo Jung visitando a Freud para debatir, entre otros temas, de precogniciones, premoniciones y sueños telepáticos. Lo cierto es que a medida que avanzó la charla, ellos llevaban charlas de 9, 10 horas, 11, sin darse cuenta, y así el tiempo pasaba. Este día en particular, un mal día para Jung o para Freud, todavía no se sabe, empezaron a tener cada vez más distancias intelectuales con respecto a lo que estaban debatiendo, hasta que de pronto lo parapsicológico dijo presente, lo paranormal se interpuso entre los dos. Lo cierto es que después de esta experiencia, obviamente hubo un corte importante en la fluidez, en la relación que había casi de padre e hijo entre ambas figuras, y Jung le escribió a la semana para consultarle si se encontraba bien, que había notado que la experiencia, que hoy por hoy podemos vincular con un presunto poltergeist, fue incómoda para ambos, pidiéndole que reconsidere volver a encontrarse para hablar sobre lo que había pasado. Lo cierto es que Freud, después de esta experiencia, desesperado en el estudio, empezó a intentar provocar el fenómeno, a buscar la causa física, mecánica, que no la encontró, y tardó en contestarle a Jung 3 semanas. En la carta que le escribía a Jung, le comentaba, entre otras cosas, que por favor mantuviera la cabeza fría en adelante con las investigaciones que iban a resultar. Que si bien lo había impactado lo que había vivido,
le sugería que por favor mantuviera sus creencias a un lado y que no se alejara del psicoanálisis. Los temores que tenía Freud justamente con la parapsicología y el psicoanálisis se entienden en parte, ya que también le tocó ver que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un auge en la sociedad, sobre todo en Estados Unidos y en varios países de aquí de Europa, un auge del espiritismo, donde surgían por todos los rincones psíquicos, clarividentes, médiums, obviamente de rigurosidad variada. Y esto fue tal que en un momento Freud piensa que estábamos ante la caída del pensamiento lógico y racional por esta marea del ocultismo. Y él además creía que frente a este ataque, frente a esta invasión ocultista, el psicoanálisis no podría sobrevivir. Entonces tenía por un lado el temor, la preocupación de que el psicoanalista, preocupado por estos fenómenos ocultos, se desviara del foco de atención, de la consulta, de la terapia, que era trabajar sobre el elemento psíquico que el paciente podía llegar a vivir o expresar de forma inconsciente. Y por otro lado, también estaba el peligro que era el psicoanálisis para los ocultistas. Esta disciplina, como dijimos al principio de la conferencia, estaba habilitada para dar luz sobre varios fenómenos parapsicológicos, ocultistas, que edificaban muchas carreras de ocultistas, de médiums y de clarividentes. Entonces, si Freud abiertamente nos hablaba de la existencia de fenómenos mediúmnicos, él temía que involuntariamente multiplicara la existencia de estos personajes. Así que esto era la preocupación inmediata que él tenía. En cuanto al avance por parte de Jung, porque frente a esto Jung siguió trabajando cada vez de forma más intensa, introduciéndose en la parapsicología y en los fenómenos telepáticos, junto con Ferenczi, este otro discípulo, que lo veremos a continuación. Le escribe Jung a Freud pidiéndole de algún modo su bendición para encarar nuevos proyectos vinculados con la parapsicología. La respuesta de Freud fue muy gráfica. Él comenta: Jung me escribió que debemos conquistar el dominio del ocultismo y pide mi acuerdo sobre una cruzada que conduciría en la esfera del misticismo. Me doy cuenta que no es posible retenerlos a ustedes dos. Se trata de una expedición peligrosa y yo no puedo acompañarlos. Buena suerte. Esto está fechado el 11 de mayo de 1911. Nos encontramos con Sándor Ferenczi, a quien hemos mencionado ya en toda la conferencia. La relación entre Freud y Ferenczi se va a dar entre 1908 y 1933, culminando con la muerte del propio Ferenczi. Y los estudiosos nos dicen que es a través de las teorías de Ferenczi y de este conjunto de casos que él había, recordemos, en 1910, que él había recolectado a partir de su consulta en las sesiones con sus pacientes, que va a dar luz verde y una mayor solidez para que Freud pueda entregarse, de algún modo, a la convicción de la telepatía. A diferencia de Jung, siempre se va a mantener fiel a las teorías básicas del psicoanálisis, tanto las vinculadas al inconsciente como a los fenómenos psíquicos. Al igual que Jung, desde muy temprana edad, Ferenczi tuvo un interés por el ocultismo, sobre todo a través de tratados de metapsíquica y espiritismo, y también coincidiendo nuevamente con Jung. La primera publicación, en 1899, por parte de Ferenczi, estuvo consagrada al espiritismo, pero él aseguraba que había que enfocarse de forma seria y objetiva en este fenómeno y sobre todo en los mecanismos inconscientes que podían existir detrás de estas presuntas manifestaciones espirituales.
Lo cierto es que durante varios años estuvieron interesados con Freud en ensayos telepáticos, incluyendo además a su hija, Anna Freud, consiguiendo un éxito bastante positivo y notable, sobre todo por opinión de Freud. En cuanto a los fenómenos parapsicológicos y la opinión que tenía Freud sobre los mismos y presuntas hipótesis, vamos a tocar algunos, por cuestiones de tiempo no podríamos detenernos en todos. Y lo más importantes, por lo menos para nosotros, fueron los vinculados en primera medida con posesiones y exorcismos. Desde muy joven en su formación en París, Freud estuvo interesado por los trabajos que había realizado Charcot, publicando en 1887 Los demoníacos en el arte, y Charcot se detiene en que en la mayoría de alienaciones en la mente y en la obra de grandes artistas estaba siempre el elemento demoníaco, estaba siempre lo diabólico presente. Por otro lado, en este ensayo, Charcot también se va a detener en explicar la personalidad y el comportamiento no solamente de poseídos, sino también de exorcistas y de cazadores de brujas. Y algo muy particular es el interés que tuvo Freud por estos casos de poseídos, sobre todo los que surgieron en la Edad Media, los presuntos casos de poseídos de la Edad Media, y los pacientes histéricos que él había tratado, donde encontraba diversas similitudes entre los síntomas. A partir de una neurosis demoníaca en el siglo XVII, publicado en 1923, es donde Freud va realmente a mostrar sus intereses en la literatura demonológica aplicada al psicoanálisis. Este ensayo trata de un manuscrito encontrado en la librería de Viena, la librería imperial de Viena, y nos comenta un pacto muy particular de un pintor, de un artista, llamado Cristóbal Heitzmann, con el diablo, con el demonio. Lo cierto es que Freud va a hacer dos afirmaciones con respecto a este presunto caso de pacto con el diablo y de posesión demoníaca. Primero, de que las posesiones él las va a ver como el producto de fuerzas psíquicas que responden a nuestras neurosis. ¿Cómo? A través muchas veces de síntomas histéricos o de experiencias alucinatorias. Por otro lado, él va a creer que los demonios, las figuras diabólicas, son en realidad deseos reprobados, prohibidos o de impulsos reprimidos. Y en este caso, Freud señala que la figura del diablo es más bien la figura del padre de este pintor. Antes decíamos que este pacto era muy particular. Como sabemos en la literatura, todo pacto con el diablo siempre está por un lado el maligno y por el otro la figura del hombre a la que pide o el diablo tienta con riquezas materiales, excesos de todo tipo, lujos y demás. En este caso, el pacto que hace este pintor con el diablo no es para recibir ningún tipo de fortuna ni de exceso material o carnal, sino más bien para que el diablo ocupe el lugar de su padre durante 9 años. Y a través de este pacto se puede ver que este hombre relata cómo desde la muerte de su padre biológico había perdido el interés en el arte, el interés en vivir, y ya no le encontraba sentido a su vida, hasta, casualidad, que aparece el demonio. Y también relata cómo el demonio, en algún modo, sintió cierta incertidumbre y extrañeza, ya que luego de ofrecerle monedas de oro y mujeres, este hombre dijo: no, el pacto es que yo voy a ser tu hijo fiel durante 9 años. En base a este tratado, Freud nos señala que las posesiones no revelan nada de sobrenatural, pero sí son un verdadero retorno a lo reprimido, a impulsos que contenemos, que no manifestamos. Y va a haber en los fenómenos vinculados con la mediumnidad, con el espiritismo, algo muy similar.
Para Freud, la manifestación de presuntos espíritus durante sesiones mediúmnicas es producto de la proyección de pulsiones reprimidas. Es decir, para él, posesiones demoníacas y manifestaciones mediúmnicas es el mismo fenómeno. Sin embargo, se va a detener en un punto. Recordemos que en las antiguas consultas con médiums y clarividentes, cuando estos empezaban a demostrar los fenómenos típicos de desdoblamiento de la personalidad, cambio de voz y demás, mientras más extravagantes eran estos rasgos, más lo tomaba el consultante como un signo genuino de la manifestación del presunto difunto. Lo cierto es que desde entonces, y sobre todo en esa época, el fenómeno del doblamiento de la personalidad siempre estuvo dividido. Por una parte más dura y científica, vinculándola con trastornos psicopatológicos, y por otro lado, un sector más heterodoxo y vinculado con la creencia y con la necesidad que también tenía la persona que consultaba al presunto médium de creer en que realmente estaba hablando su hijo muerto en la guerra, estaba hablando su marido, etc. Pero los tratados sobre Freud con respecto al espiritismo son más bien muy vagos y puntuales. Algo que sí lo va a preocupar y que mencionamos en el comienzo de la conferencia fue el presunto encuentro con su doble espectral, con su doppelganger. Esta experiencia la encontramos en la literatura, en un montón de casos de obras de teatro, en la tradición del folclore de muchísimos países, tanto de Europa como de América principalmente. Borges ha escrito en innumerables ocasiones sobre el encuentro con el otro. De pronto el poeta inglés Lord Shelley, Percy Shelley, el marido de la famosa Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, comentó que él se había encontrado con su doble espectral, con su círculo íntimo, familiar, y lo cierto es que días después falleció ahogado. Catalina de Rusia, la emperatriz, también señala en sus memorias haberse encontrado con su doble, haber visto esta imagen espectral, y que la veía con tanta nitidez y claridad que incluso ordenó a la Guardia Imperial que abriera fuego sobre esta imagen. Lo cierto es que Freud, en más de una oportunidad, llegó a cancelar viajes, visitas y consultas por no encontrarse en el tren con este doble. Hay incluso una carta escrita en agosto de 1902, donde viajando a Nápoles se encuentra con este presunto doble y le comenta a Ferenczi: ¿qué significa esto? Ver Nápoles y después morir. Lo cierto es que este episodio es confuso. Ernst Jones, su biógrafo, dice que posiblemente pudo haber visto su imagen reflejada en un cristal. Hay otros que dicen que no, que vio una persona muy similar a él. Y, obviamente, también está el sector vinculado al misterio, que da algún voto a que Freud se ha encontrado posiblemente con esta figura verdadera. Nunca lo sabremos. En cuanto al análisis clínico de Freud con respecto a la figura del doble, nos va a decir que el doble es el soporte del narcisismo primario, ya que en esta figura, en el reflejo, el niño va a buscar la unidad de su persona, y también en ese reflejo, en esa imagen, es donde el niño se va a alienar. Entonces, este reflejo, este doble, que en principio tenía un valor seguro contra cualquier tipo de riesgo vinculado con la pérdida de la personalidad, de la identidad propia, en estas experiencias, en estas creencias, va a cambiar por completo su sentido, volviéndose macabro, inquietante, y posiblemente en el que la persona que lo ve en realidad está reflejando ilusiones que no quiere abandonar, deseos que no ha cumplido, fantasías que no pudo realizar. Lo cierto es que, a pesar de todo este cuerpo de teoría, Freud, como decía, ha cancelado viajes en tren y evitar encontrar a personas, excusándose por miedo a encontrarse con esta figura.
En cuanto a los sueños premonitorios, proféticos y anunciadores de desgracias, siempre Freud rechazó cualquier tipo de práctica vinculada con adivinar o prever el porvenir, desviándose de las vías racionales, de cualquier cálculo que llevara a una confirmación racional y lógica. Es más, le escribe el 6 de octubre de 1909 a Ferenczi: es inútil perder el tiempo sobre la previsión del porvenir, dado que éste se modifica constantemente y que ni siquiera el Todopoderoso sabe algo por adelantado. En 1925, Freud escribe La significación oculta de los sueños, donde distingue dos tipos de fenómenos ocurridos en los mismos: los sueños telepáticos y los sueños premonitorios. En 1915, en Complemento metapsicológico de la teoría del sueño, precisa justamente un caso muy particular, que es de aquellos sueños que parecen revelar el anuncio de una enfermedad que todavía no se ha manifestado. Es decir, el hecho que durante una experiencia onírica la persona pueda llegar a saber de un presunto trastorno o de algún tipo de anomalía invasiva en su cuerpo. ¿Qué nos dice Freud? Que justamente esta revelación puede ser posible, pero que es desencadenada a partir del interés narcisista inspirado por el propio cuerpo. Es decir, él nos dice que este tipo de premonición puede llegar a darse en sueños, pero que no puede ser categorizada como una premonición tal cual la conocemos dentro de la parapsicología, sino más bien como una percepción inconsciente de un proceso que se ha iniciado, pero que el soñador aún no ha registrado. Esto es realmente lo que está vinculado con los sueños que anuncian enfermedades. Obviamente que frente a este tipo de teorías y de hipótesis, no pudo abarcar la explicación para la vasta experiencias vinculadas con premoniciones en sueños. Un ejemplo es que durante la Primera Guerra Mundial, mientras su hijo Martin estaba peleando en el frente ruso, Freud tuvo un sueño espectacularmente nítido en el que pudo ver que su hijo fallecía. Lo cierto es que a partir de esta imagen perturbadora que tuvo, estuvo esperando noticias, recibir alguna carta, algo perteneciente a qué había pasado con el hijo y si ese sueño realmente era olvidable o había algo más. Justamente, semanas después, recibió noticias de Martin comentándole que había sido herido en combate, se había recuperado, y la fecha coincidía con el momento en que Freud había tenido este sueño. Recordemos que él llevaba, y esto es muy aconsejable, un diario de todas las experiencias que podían llegar a llamarle la atención, independientemente del nivel que tuviera de paranormalidad. Por último, encontramos el fenómeno paranormal, la corona con respecto a la investigación parapsicológica y el interés de Sigmund Freud, la telepatía. Como pudimos ver, el interés que tuvo a partir del año 1910, cada vez más consolidado por Jung, por Ferenczi y por la cantidad de casos que iba recolectando, fueron dando en él el material clínico sobre el que va a defender la existencia de este fenómeno. Y lo importante es que Freud va a investigar los fenómenos telepáticos no vinculándose, para fortuna de él, con psíquicos y con médiums, sino que van a surgir estos casos a través de la experiencia clínica con sus pacientes, de forma involuntaria. Freud va a basar el reconocimiento de la telepatía a partir de 5 casos, solamente 5 casos, pero que para él no ofrecían ningún tipo de dudas. Encontramos de pronto el caso de los gemelos, que he mencionado en otras oportunidades durante la charla, y es muy interesante, voy a comentarlo brevemente. En 1922, un paciente de él le comenta que tuvo un sueño entre el 17 y el 18 de noviembre, en el que veía de forma muy clara que su mujer daba a luz gemelos.
El sueño había sido tan vívido, tan realista, que incluso cuando despertó al día siguiente este hombre, que Freud menciona como señor H, tuvo que preguntarse realmente si había sido un sueño o una experiencia trascendental. Incluso lo comentó con la esposa y con su círculo más íntimo sobre esta experiencia que había tenido. Lo real es que 2 días después recibe noticias de Berlín, donde vivía su hija, comentándole que había dado a luz gemelos. A través del análisis del sueño se pudo comprobar una relación, un vínculo emocional muy fuerte entre este padre y la hija, algo que mencionamos el año pasado en las experiencias telepáticas entre padres e hijos. Una experiencia telepática es causal, no acausal. Siempre tiene que haber un vínculo afectivo y emocional entre el emisor y el receptor. Mientras más cercanía y mientras más interés haya, va a haber más resonancia y más posibilidades de que se produzcan estas experiencias de forma involuntaria. Pero lo cierto es que estudiando este caso, Freud pudo encontrar algo también muy importante. La diferencia que hay muchas veces en los sueños con respecto al contenido manifiesto en el sueño y el contenido latente. Es decir, en este caso, el reemplazo de su mujer por la hija. ¿Por qué? Porque Freud señala que inconscientemente este hombre deseaba, no a nivel sexual ni mucho menos, pero sí le hubiera gustado que su hija ocupara el papel de su segunda mujer, el rol de su segunda mujer, de la que más emitía críticas. Entonces, en esta experiencia, al emitirse esta percepción telepática, esta emisión telepática presuntamente de la hija hacia el padre, ¿qué pasó? Se estuvo muy cerca de que la represión de este deseo incestuoso, por decirlo de algún modo, del padre con respecto a la hija, pudiera llegar a la conciencia, y es cuando la barrera de la censura, que afecta a todos los sueños, transformó este contenido manifiesto en un contenido latente más neutral. Y es así como este hombre soñó no que su hija daba a luz gemelos de él, sino que su segunda mujer daba gemelos de él. Todo sueño está de algún modo afectado por esta barrera de la censura que hace que al otro día no podamos acordarnos de lo que hemos soñado, o si lo recordamos no entendemos cómo puede llegar a interpretarse o vincularse con nuestra vida a través de esta barrera de la censura. Y Freud señalaba que el material telepático también estaba afectado por la misma. Y de algún modo nos explica que en nuestra vida en vigilia, los mecanismos inconscientes y también racionales a los que estamos expuestos obstaculizan la presunta señal psi, la presunta señal telepática, haciendo que no sea tan fácil poder captarla y que solamente podamos llegar a percibirla por medio de lapsus, actos fallidos o algún tipo de asociación espontánea. De pronto, ¿cuántas veces hemos recordado un sueño a partir de una canción, de una película o de hablar con alguien? Esto es lo que realmente vincula Freud con respecto al material telepático. Por último, me gustaría comentarles que si bien la ambivalencia de Freud hacia este tipo de experiencias siempre estuvo en una duda, siempre estuvo en la crítica constante de creer o de experimentar, pero lo cierto es que él se animó en momentos de su vida a rechazar estos fenómenos y en otros a reconocerlos, al menos con la telepatía. Y lo importante es que a partir de esta línea de trabajo, vinculada con estudiar no solamente el fenómeno, sino también los mecanismos inconscientes que pueden llegar a existir en él y los impulsos o condicionamientos conscientes que pueden hacer que la persona tenga una experiencia extrasensorial de la forma que sea, nos señala un camino iniciado por él, como decíamos antes, pero también hay que reconocer que hoy por hoy Freud se llevaría bastante mal con la parapsicología contemporánea.
ya que en el ámbito de la investigación no solamente se estudia el fenómeno telepático, sino también que se reconoce la existencia de la clarividencia, la precognición y la psicoquinesis, entre otros. Hablamos de reconocer la existencia. Podemos debatir de la naturaleza que tengan estos fenómenos, pudiendo ser sensorial, extrasensorial o debido a una fuerza que aún no ha sido descubierta por la ciencia, etc. Pero lo cierto es que hay una parte del camino de la investigación y del interés que tuvo Freud, vinculándolo con el psicoanálisis, que hace que trabajemos hoy por hoy, psicoanalistas y parapsicólogos en conjunto, sobre un elemento psíquico inconsciente que siempre está presente o escondido en la experiencia parapsicológica, y que al trabajar sobre ese elemento psíquico podemos brindar a la persona que ha vivido la experiencia telepática, aparicional o de la forma extrasensorial que sea, un significado muy importante para aplicar a nivel psicológico y emocional. Muchas gracias, espero que les haya gustado, muy agradecido.